Muy buen día para todos, bienvenidos a un nuevo podcast. En el programa de hoy hablaremos del Estado de Israel, su creación, su historia y un poco de la actualidad. Esto para que logremos entender qué es lo que sucede allá, por qué pelean, por qué lleva una guerra más de 70 años y no tiene señales de que se vaya a detener muy pronto. Para empezar, pues debemos ver qué sucedía en Europa antes de la creación del Estado de Israel. Bueno, sabemos que la Segunda Guerra Mundial es uno de los factores que más ayudan a la creación del Estado de Israel. Pero no solo los nazis contribuyeron a esto, también la Unión Soviética, pues ellos también contaban con campos de concentración para los judíos. Incluso se llega a debatir que los soviéticos llegaron a matar a más judíos que los propios nazis. No sé, pueden investigar ustedes mismos. También en Europa el antisemitismo se regó por todas las naciones. Entonces, los grandes líderes, en ese momento Winston Churchill o Charles de Gaulle, el mismo Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, estaban presionando para la creación de un Estado en el cual todos los judíos pudieran estar en paz, digámoslo así, que buscaran paz. ¿Qué querían ellos? Regresar a su tierra prometida. ¿Cuál es? Palestina. Bueno, ¿esto qué nos llevó? En ese momento, Palestina estaba en manos de los británicos, como una colonia o administrativamente hablando. Los británicos no sabían a quién entregarle la tierra, si a los árabes, musulmanes, o a los judíos. Entonces, si se la entregaba a un grupo o el otro iba a estar descontento. Y viceversa así. Entonces, iban a tener problemas sea como sea. ¿Qué hicieron los británicos? Dijeron, ONU, tome aquí esta región, yo no me encargo de hacer la entrega a nadie. ¿Esto qué causó? 1948, 14 de mayo de 1948. La ONU resuelve el conflicto con la resolución 181. ¿Qué hizo esta resolución? Dividió a Palestina en dos estados. Una porción para los judíos, otra porción para los árabes, musulmanes, palestinos. Como era de esperarse, los palestinos dijeron, no señor, ¿cómo es que usted nos va a dividir nuestro estado? Bueno, no era considerado estado, pero sí nuestra casa, nuestra región, nuestro lugar de origen. Los judíos, por otro lado, sí, muy contentos, tenían a dónde escapar, millones de judíos empezaron a regresar a su tierra prometida. Pero ¿qué hacían con los lugares santos? O bueno, las ciudades santas, Jerusalén, Belén, serían de protección internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna de las dos iba a ser parte de alguno de los estados. En pocas palabras diríamos que era una ciudad sin estado. Pero una vez emitida la resolución 181 de la ONU, lo único que hizo fue crear conflicto. ¿Por qué? Porque justo cuando se emite esta resolución, Egipto, Líbano, Siria, Irak y Jordania invaden el nuevo estado, aparte apoyados por facciones yemeníes y saudíes. Este fue el inicio del gran conflicto árabe. Bueno, conflicto que para ese momento se denominó la Guerra del 48 o la Primera Guerra Santa. Aunque les parezca muy difícil, pues Israel salió vencedor en esta guerra. En esta primera guerra frente a 5 naciones, Israel ganó. Con esta victoria lograron el reconocimiento internacional, reconocimiento que la Unión Soviética y los Estados Unidos fueron los primeros en hacer. Esto porque eran las potencias y querían influir en la región. Entonces, al reconocer al Estado, iban a tener, digamos que, primacía a la hora de elegir un bando. Pero bueno, la Segunda Guerra o Guerra de Suez no tuvo mayor incidencia, entonces iremos a la Tercera Guerra. Esta Tercera Guerra se le llamó la de los 6 días, sucedió en 1967.
En esta guerra, Israel se hace con los altos del Golán, territorio sirio. Aparte de esto, toma la parte este de Jerusalén. Habíamos dicho que las ciudades eran protegidas internacionalmente, no podían ser parte de ningún estado. Pero aquí las cosas empezaron a tomar un giro a favor de los judíos o del lobby sionista, llamémoslo así, porque los sionistas son los que quieren hacerse con el territorio. También se apropiaron de gran parte de Cisjordania. Cisjordania es Palestina, literalmente. Era lo que le habían dado a los palestinos. La Franja de Gaza, otro pilar del Estado palestino. Y por último, la península del Sinaí, perteneciente a Egipto. Esta guerra de los 6 días fue muy importante, porque acá es el punto donde Israel, como se los mencioné, toma gran territorio, mucho territorio, y esto enerva a la comunidad árabe. ¿En qué desembocó todo esto? En una nueva guerra. ¿Cuál es? La Cuarta Guerra, 1973 o Guerra del Yom Kippur. Aquí las cosas se pusieron muy tensas. ¿Por qué? Porque Egipto, junto con Líbano y Siria, iban a destruirlo, o sea, querían acabar sí o sí con Israel, no era permitido una derrota más. Querían recuperar sus territorios. Entonces los pueblos árabes lo que hicieron fue el llamado a la primera intifada. ¿Qué es una intifada? Significa agitación, o significa el llamado a levantarse contra el sionismo. Bueno, esta primera intifada tiene por denominación la Guerra de las Piedras. ¿Por qué la de las piedras? Porque los palestinos atacaron a las fuerzas militares israelíes solo con rocas o con cualquier objeto que se cruzara por su camino. Y esto fue indignante para la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque eran tanques, eran sujetos armados contra campesinos, contra niños, contra chicas, solo armadas con rocas. O sea, esto ya la cosa se subió de tono y la comunidad internacional lo que hizo instar a las partes a reunirse y así lograr la paz. Uno de los acontecimientos más importantes luego de estas reuniones para en búsqueda de la paz, pues fueron los acuerdos de Oslo. Con estos se crea la Autoridad Nacional Palestina para 1993. Estas reuniones sirvieron, esta primera intifada tuvo resultados. Además de que Israel devuelve la península del Sinaí a Egipto y parte de los territorios tomados de Cisjordania y la Franja de Gaza. Pero las cosas no terminaron ahí. Como Israel hacía entrega de estos territorios en Palestina muy lentamente, esta situación lo que hacía era complicar las cosas. Los ánimos estaban muy enervados ya. Los palestinos no aguantaban esa demora en la entrega de los territorios. Hacían por pequeños porcentajes. En cambio, a Egipto de una vez le entregaron toda la península porque sabían que se podían enfrentar a una nueva guerra. Entonces los palestinos se obligaron a la segunda intifada. La segunda intifada comienza en septiembre del año 2000 y duró 5 años, pero estas sí fueron por pura violencia. No se llegó a un acuerdo y lo único que hizo fue complicar más las cosas en el territorio palestino. Pero aún así, Israel abandona la totalidad de la Franja de Gaza, pero no funcionó mucho porque quien controla esa zona es Hamas. ¿Y qué es Hamas? Hamas es un movimiento de resistencia islámico. Se llaman yihadistas. ¿Y los yihadistas qué son? Pues es el llamado a la guerra, es el llamado a la conversión del mundo al Islam. Entonces aquí no va a haber paz muy pronto, y más
El lobby sionista de Israel sigue dispuesto a invadir los territorios palestinos. Hablamos de sionismo porque el sionismo es el que quiere apropiarse de toda la tierra. Hay gran parte de judíos que están dispuestos a convivir y compartir el territorio palestino y de Israel. ¿Todo esto a dónde nos lleva? Al 2020. Más concretamente hablemos del 28 de enero del 2020, donde Donald Trump presenta a la comunidad palestina e israelí el acuerdo del siglo. Bueno, suena bastante bien, ¿no? Pero las cosas no son como parece. En este acuerdo, lo único que se hace es cumplir todas las demandas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, que es uno de los mejores primeros ministros que ha tenido Israel. No tanto en su parte ética, pero sí en su parte de construcción del Estado. Por otro lado, contra los palestinos su política ha sido abominable. Pero ¿qué contiene este acuerdo del siglo? Cumplir todas las demandas de Benjamin Netanyahu. ¿Y qué les ofrecen a los palestinos? 50 millones de dólares. ¿Para qué? Para que reconstruyan su Estado. Bueno, pues eso no alcanza, hombre. Además de que lo que hacen es entregarles partes de estados. Imaginen el queso Gruyère. ¿Cómo es este? Con huecos y se une por pequeños caminitos. Y eso es lo que une a ese queso. Pues eso es lo que se propone en el acuerdo del siglo. Partes de Palestina interconectadas por puentes o túneles controlados por militares del Estado de Israel. Hombre, pues ¿qué independencia tiene eso? Además, eso no podría llamarse un Estado. Eso está mal por todas partes. ¿Y qué respondió el presidente de Palestina a este acuerdo del siglo? Pues Mahmoud Abbas dijo, no señor, Palestina no está en venta, las ciudades santas no están en venta. No solo por lo que dijimos ahorita, sino que no soluciona los principales problemas. ¿Cuáles son esos problemas? El número uno, los refugiados. ¿Pueden creer que son más de 4 millones de palestinos que huyeron del conflicto? ¿Dónde están estos 4 millones de refugiados? En Siria, en Egipto, países del Golfo, en Jordania, el Líbano. Bueno, aquí hay que hacer algo con todas esas personas. Pero es algo que Israel no aceptará, porque si permite el retorno de todos estos refugiados, pues los ciudadanos del Estado de Israel pasarán a ser minoría. Eso afecta su identidad. Y el Estado hebreo correría el riesgo de desaparecer. Eso dicen, pues. No estaríamos seguros de eso. Segundo problema, el agua. Israel tiene dominio de todas las fuentes de agua, entre ellas la del río Jordán. Además, con la anexión de los Altos del Golán en 1967 o en la Guerra de los 6 días, como lo mencioné antes, controla también la zona montañosa y todos sus afluentes. Entonces todos los principales cauces de la región están bajo el poder del lobby sionista. ¿Qué se puede hacer con esto? Si quieren, cierran la llave y no hay más agua para los palestinos. Ahora, el tercer problema, Jerusalén. Jerusalén ha sido uno de los mayores problemas en este conflicto. Esto es más religioso, no es tanto político ni estratégico, es religioso. ¿Por qué? Porque para los judíos es su ciudad santa. Allí se encuentran las ruinas de su pasado, el muro de las lamentaciones, el templo de Salomón, la tumba de sus profetas. Entonces,
no están dispuestos a ceder el control de una ciudad tan importante. Por otro lado, para los palestinos, es la tercera ciudad más importante, después de la Meca y Medina, ubicadas las dos en Arabia Saudí. Bueno, para el cuarto punto, y uno de los más conflictivos, pues los asentamientos judíos en Cisjordania. ¿Qué viene sucediendo hace más o menos 10 años? A partir del 2010-2008, pues Israel, con el primer ministro al frente, Benjamín Netanyahu, lo único que han hecho es ocupar zonas de Cisjordania, zonas palestinas, al tiempo que sacan la gente con sus ejércitos, inician la construcción. Una ciudad, su bloque de viviendas, colegios, hospitales, y se apropian del terreno. Como excusa dicen que está tomando desierto que lo que hacen es darle vida y que los palestinos no están usando estas zonas. Pero entonces, ¿qué estado van a ejercer contra los palestinos si no hay territorio? Lo único que les queda es la franja de Gaza, que tienen un muro tremendo. Entonces, ¿qué estado es ese? Y Cisjordania, que está siendo invadido, y repito lo del queso gruyere, entonces no hay un estado, no hay un territorio que controlar por parte de los palestinos. Toda esta situación lo que merece es una gran crítica a las políticas expansionistas del Estado de Israel. En cuanto al interior de Israel y todas sus políticas para su gente, pues son bastante buenas. Todos tienen derecho al voto, no hay ninguna limitación. Además, algo muy interesante es que si eres judío y naciste en Brasil, en Argentina, en Chile, Perú, México, no importa el país donde hayas nacido, si eres judío tienes derecho a ir a vivir al Estado de Israel y el país te otorga la ciudadanía inmediatamente. ¿Qué beneficios hay con esto? Que es uno de los países con mayor tasa de ciudadanos con estudios universitarios del mundo. Además de que es una de las potencias tecnológicas. Y esta potencia tecnológica se debe a la ciudad de Tel Aviv, que incluso puede compararse con el Silicon Valley de los Estados Unidos. Sin más, chicos, pues creo que eso es todo por hoy para no hacer más largo el programa. Espero sus comentarios. Antes de irme, quisiera agregar un saludo especial para Paula en Ciudad de Guatemala, en el municipio de Villanueva. Fue ella quien pidió este programa especial sobre el Estado de Israel. Espero les haya gustado el programa de hoy. En la descripción del video encontrarán algunos documentos referentes al tema tratado. Les dejo esta pregunta. ¿Creen ustedes que el Estado de Israel ha procedido bien o de buena fe frente a los palestinos? Espero su respuesta en los comentarios y sin más, que tengan un gran día.